buenas tardes. ¿Cuál es el lazo familiar que le unía con la propietaria del filtro? Era una tía mía, la propietaria que lo compró. Y yo vivía con ella. Y yo era muy pequeña, era una niña. Y la propietaria ya falleció. Y entonces pasó a ser de una hermana mía. Es la propietaria actual. ¿Conoce la utilidad del filtro? Pues sí, conozco la utilidad del filtro. Era para filtrar el agua, que en aquellos tiempos pues había que purificarla porque las aguas eran malas, y para conservar la salud, pues para esa utilidad es para la que lo compraron. ¿Sabías que este filtro proviene de los primeros filtros que se empezaron a fabricar a principios del siglo XIX en la fábrica Montparnasse 1870? No, yo eso no sé. ¿Conocía la propietaria los beneficios del filtro? Sí, y la utilidad era que le echaban una cosa dentro que yo creo que sería carbón, pero no lo sé bien, y para que filtrara el agua, porque el agua en aquella época no era buena, y entonces la filtraban para que fuera mejor para la salud. ¿Que tu tía se hizo con el filtro con el fin de hacerlo servir o simplemente para utilizarlo como objeto decorativo? Lo compró para hacerlo servir y filtraban el agua en aquella época, la filtraban y se bebía agua del filtro. ¿Dónde lo consiguió? Pues en un balneario. ¿Se le dio en su día la importancia que tenía? Sí, claro, porque era muy útil, no había otra cosa. Dice, poco antes de regalar el filtro estaba aún en funcionamiento o solo se utilizaba como objeto decorativo más. No, estuvo en funcionamiento y cuando ya se dejó de ser útil, pues entonces fue cuando se puso de decoración. Cuando se consiguió el filtro se sabe que estaba de moda en los balnearios. ¿Piensas que en las casas particulares también? Claro, de hecho, mi tía lo compró, que era una casa particular, y lo compró para su utilidad en una casa particular, claro. Los balnearios están reconocidos como lugares saludables para la salud. ¿Por qué lo frecuentaba este familiar y en qué época solía hacerlo? En septiembre, era en el mes de septiembre cuando iban al balneario para bañarse y purificarse allí un poco. Tengo entendido que la propietaria del filtro vivió muchos años. ¿Crees que su longevidad está relacionada con el cuidado de su salud? Pues sí, porque las aguas las bebió muy puras siempre, y cuando ya dejó de utilizarse es porque las aguas ya eran mejores, pero cuando eran peores, de peor calidad, ella y su marido bebían del agua que filtraba el filtro. Bueno, pues muchas gracias, ¿vale? Nada, a ti.